¿Qué tal? Soy José Arenas y este es el programa Candidatos 2026 a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Bueno, estamos retomando el programa Candidatos y en esta ocasión nos acompaña una candidata al Senado Nacional por el Partido de Renovación Popular, la señora María Fun. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación y acá estamos para poder conversar justamente de estas elecciones del día domingo. Claro, sabemos que usted tiene experiencia en la gestión pública. Usted ha sido también funcionaria en la Municipalidad de Lima. Sí, si me permite, puedo comentarle un poco de expertise, pero también de la educación que he tenido. Soy magíster en turismo, administrador de empresas, experta en gobiernos locales, conciliadora extrajudicial. Y mi experiencia podríamos decir que una primera etapa ha sido en la administración privada, Compañía Peruana de Teléfono, XCPT, Telefónica Perú. Luego he estado en la Municipalidad de Lima en 3 periodos durante la gestión del doctor Luis Castañeda Locio. También en la Municipalidad de Surco, Gobierno Regional Callao, y después nuevamente en el Parque de las Leyendas y ahora Huaral como asesora. Bueno, entonces tiene usted ya un bagaje ya de experiencia y en todo caso la posiciona y la ayuda mucho para poder ocupar cargos en el Congreso de la República. En esta ocasión, a través de Renovación Popular. El señor Rafael López Aliaga es uno de los principales candidatos, está liderando las encuestas. Ya ayer se ha publicado la última encuesta y está prácticamente en el segundo lugar, ¿no? Una pugna con otro candidato de otro partido político. Renovación Popular, en esta ocasión, en todo caso, ¿cuál es la proyección que tiene como partido en caso de que llegase a ser gobierno Rafael López Aliaga? ¿Cuál es la proyección con su equipo de senadores que pueda posicionar en el Poder Legislativo? El plan de gobierno contempla sus principales ejes: seguridad ciudadana, educación, salud, cultura, medio ambiente, el tema de la mascota, los temas también de turismo, por supuesto. Claro. Así, a grosso modo, son, digamos, los principales ejes que tiene el plan de gobierno. En esta ocasión, en todo caso, son puntos ya seleccionados o temas principales que abordaría el gobierno de Rafael López Aliaga y, lógicamente, tendría que tener el apoyo de los congresistas que pueda ubicar en el Congreso de la República. Estos son los principales temas que tendría que, en todo caso, legislar, ¿no es cierto? Entendemos que ahí. Ahora, tenemos un tema. Generalmente quien va a presentar los proyectos de ley es la Cámara de Diputados, los diputados, y entendemos que el Senado es el que va a filtrar, en todo caso, para darle mayor nivel, calidad a lo que vaya a legislar el Congreso de la República. En esta ocasión usted es especialista en lo que es el tema de turismo, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer a nivel de gobierno y con el apoyo del Poder Legislativo para poder fortalecer, generar mayores fuentes de trabajo a través del turismo y sobre todo posicionar a nivel mundial una mejor campaña al Perú para promover sus atractivos turísticos? Bueno, en primer lugar, el Perú es un país excepcional porque tiene casi todos los tipos de turismo, llámese el turismo de cultura milenaria, de naturaleza, de avistamiento de aves, vivencial, social y por supuesto el de gastronomía. Entonces, lo que se quiere es que se retome y mejore, en el caso del turismo receptivo, la cantidad de turistas que venían en el tiempo antes de la pandemia, no la prepandemia, porque todavía no se ha llegado, falta un 22% aproximadamente para llegar a ese nivel. Sin embargo, los ingresos, a pesar que es menor la cantidad de visitantes, ha mejorado. Y eso es porque el gasto promedio de los turistas ha subido. Y también es importante mencionar que en el Producto Bruto Interno, turismo ocupa el tercer lugar, ¿no? Primero tenemos la minería, agricultura y turismo. Entonces, sin embargo, a pesar que hay una nueva ley de turismo que ya está reglamentada, se debe hacer una política pública para que se le dé mayor importancia,
¿Por qué? Porque estamos pensando en un turismo sostenible, un turismo que puede generar desarrollo económico y consecuentemente mayor cantidad de chamba, como se dice, para la población. Claro, generar mayor fuente de trabajo. Sí. Ahora, por otro lado, algo que se ha criticado, digamos, a Rafael López Aliaga, y por un lado, creemos que está bien porque quiere preservar un poco la economía del país. Ha dicho que va a respetar, en caso sea gobierno, va a hacer una depuración con respecto a las entidades del Estado que finalmente está sobrepoblado de trabajadores, ¿no? Que han sido colocados pues por el gobernante de turno. Entendemos que él va a respetar los derechos laborales y que va a ubicar o dar su lugar a las personas que son de carrera y que se encuentran nombradas. Entonces, es una parte de repente positiva porque hay mucho gasto público, pero también por otro lado ha dicho que los gerentes, si bien deben ser no políticos, sino deben ser gestores, deben ser ejecutivos, de tal forma que, y para evitar situaciones que hemos visto en los gobiernos que nos han precedido y actualmente también estamos viendo eso. ¿De qué manera eso favorece, digamos, a la campaña de Rafael López Aliaga? Quizás haya una mala interpretación respecto al tema de los trabajadores. ¿En qué sentido? Es algo similar que cuando él llegó a la Municipalidad de Lima, encontró cantidad de personal que él mismo decía, no hacía nada. Entonces, casi redujo en la mitad y igualmente empezó igual a funcionar sin mayor... Entonces acá se trata de una reestructuración, ¿no? Y mejoramiento de las ubicaciones de los ministerios para que de esa forma sean más productivos y eso genere también, digamos, en las áreas correspondientes, ¿no? Las labores que corresponden a cada área, ¿no? Que actualmente puede estar compartida en forma transversal con otros ministerios. Entonces, quizás sea mal interpretado eso, ¿no? Pero no es que tenga que ser una revolución drástica ni nada por el estilo. Claro, entonces ahí como que quieren aprovechar un poco ya los oponentes políticos para distorsionar lo que ha comentado Rafael López Aliaga en una entrevista que lo realizó al colega Pedro Tenorio en Latina, lo he visto hace 2 semanas atrás. Sí. Pero algo también que hay que rescatar, él que reconoce que también hay muchos funcionarios, o mejor dicho, servidores públicos de carrera, con 30 años de servicio, con mucha experiencia, sin embargo, a raíz de políticas o malas políticas de gobierno al interior de las entidades del Estado, se encuentran ahí, su palabra, si no me equivoco, fue que se encuentran en la Siberia, como si los tienen ahí no utilizables, digamos, cuando entendemos que es personal valioso y por temas o intereses del gobierno de turno, qué sé yo, los tienen ahí sentados. Yo rescato eso mucho, por parte, yo soy apolítico, pero yo creo que es algo importante y positivo. Entonces, ese es un diagnóstico que ha hecho Rafael López Aliaga ya, ahora último, es algo que ya lo tiene ya mapeado desde hace muchos años atrás. Bueno, en este caso, las personas que ya tienen mucho tiempo laborando, es como que se desperdicia su experiencia, llega otra persona nueva y tiene que comenzar prácticamente cero. Y realmente debemos de aprovechar todo el expertise que esa persona ya adquirió a través del tiempo para mejorar y acelerar la productividad. Claro, yo le quiero comentar una experiencia porque es un tema de política de Estado y son importantes para nuestro país. Es la SUNAT, por ejemplo, ¿no? Se ha criticado mucho la SUNAT, que golpea mucho a los contribuyentes, pero SUNAT no solamente se encarga de hacer recaudación de tributos, también se dedica a lo que es el comercio exterior a través de la aduana, también el control de insumos químicos, facilitación del comercio exterior. Pero sin embargo hemos visto en los últimos años que está siendo muy manoseada, como que políticamente está siendo utilizada. No sé si al interior del análisis que ha hecho el partido, Fuerza Popular, finalmente también han tocado el tema de la SUNAT, porque hemos visto que van cambiando superintendentes en los últimos periodos. Entra un nuevo ministro de Economía y cambian a otro superintendente cuando hay una ley de fortalecimiento que le permite permanecer de 5 años, un poco para garantizar y darle estabilidad. ¿Qué se piensa de eso? ¿Eso está bien que esté ocurriendo en una entidad del Estado tan importante en nuestro país? En este caso, hay temas que en estos momentos
¿no? Pensando en el gobierno, van a ser evaluados, ¿no? Para ver, de acuerdo a la política que se tenga, qué es lo mejor. Pues definitivamente, como ya lo repetí, personas con experiencia no se pueden cambiar, y más aún si es que tienen, digamos, un plazo de 5 años, lo que sea, de acuerdo al cargo, que puedan trabajar, ¿no? Porque eso también le da sostenibilidad, pues, en el tiempo. Dígame, ¿de qué manera en todo caso ya usted, si los votantes, y Dios lo permite, finalmente apoyaría en todo caso a ese gobierno Rafael López Aliaga? ¿De qué manera fomentaría, digamos, el logro de los objetivos? Porque el Congreso finalmente con las leyes, finalmente es la que, como se dice, es la que está gobernando el país, ¿no? El destino del país. ¿De qué manera sería usted el principal soporte? Primero también quiero hacer una aclaración. Rafael López Aliaga no está de acuerdo que exista el Senado, pero se tiene que aceptar porque eso fue, digamos, consensuado en su oportunidad, ¿no? Para él debe existir una sola Cámara y no la bicameralidad, sin embargo, tiene que aceptarlo como tal, ¿no? Y realmente entendemos que debe tener una mayoría en ambas cámaras, ¿no? ¿Para qué? Para que sus leyes puedan ser, digamos, llevadas a cabo y luego revisadas y que le den el toque final, como se dice, los senadores. Eso es importante porque hay muchas propuestas que son buenas, especialmente, por ejemplo, en todo lo que es el tema de inversiones. Porque de eso siempre estoy conversando, porque hablo con los microempresarios y les digo, es igual que ustedes no se atreven a invertir poco dinero o ahorro que tienen, porque no saben qué va a pasar si viene otro gobierno y no hay ninguna estabilidad. Sí, siempre dicen que sí, ¿no? Entonces, si en micro hablamos así, a nivel macro, con mayor razón, los inversionistas no van a venir, ¿no?, a poner su dinero sin saber si lo va a recuperar, si va a ganar o perder, etcétera, ¿no? Más perder. Entonces, es un poco el tema que él puede garantizar que vengan inversiones extranjeras, ¿no? Porque va a haber un shock de inversiones en infraestructura especialmente. Ahora, María Fun, candidata con número 20, Senado Nacional, hemos visto también algunos reportes, ¿no?, de las encuestas pasadas respecto a lo que es elección a candidatos al Congreso, ¿no? Entonces hemos visto también que usted figura entre las personas que tienen aceptación entre determinado sector o público objetivo, ¿no?, que van a ser votantes. ¿A qué se debe ello? Bueno, en parte estimo de que soy una cara nueva en la política. Y eso, ¿por qué? Porque siempre yo pienso que la gente ya no quiere los políticos tradicionales de siempre que tienen ciertos intereses. Yo estoy contra la corrupción, luchar por la gente más pobre, por los más necesitados, porque he tenido oportunidad de estar en contacto con ellos de alguna forma. He trabajado, cuando he estado trabajando en la municipalidad, siempre en la gestión pública, entonces esas personas ahora, como dice, usted ha sembrado sin saber, claro, porque no están mis planes tampoco, ¿no? Entonces todos ellos reconocen y saben que, como dice mi eslogan, seré tu voz, entonces ahora yo seré la voz de ellos en el Congreso, un poco de eso. Sí, ya tenemos que ir cerrando la entrevista y más bien, en todo caso, yo he visto que había traído usted un cartelito, a ver si podría mostrarlo en todo caso. Claro que sí, la idea primero es mostrar el tamaño que va a tener la cédula este domingo, ¿no? Esta es la cédula que va, si la pueden apreciar ahí, ese es el tamaño, ¿no?, de 40 por 42, que realmente cualquier persona que lo mira de buenas a primeras dice, wow, tan grande, ¿no? Pero para nosotros explicamos los simpatizantes muy fácilmente, que empiecen buscando desde abajo la R de Renovación o el rostro de Rafael. Y lo que van a hacer es... para presidente. Sí, en las 5 columnas van a encontrar siempre la R. Entonces lo que hacen, marca con un aspa o una cruz las 5 R. Con eso su voto es válido. Sin embargo, si por ejemplo les explico, ustedes ven que en la segunda columna está lo que es Senado Nacional,
2 casilleros, pueden escribir en un solo casillero el número 20. En su caso, debería marcar ¿dónde? Aquí, acá, el número 20, ¿no? Muy bien, la R y el número 20. Claro, y así por el estilo, si tienen ellos también otros candidatos, van llenando en ese casillero. Por eso que yo siempre ando con un tablero un poco más grande para que ellos puedan hacer su ejercicio. Perfecto, eso lo está haciendo ya a nivel ya de es como una especie de centro de... Claro, me parece muy bien. Y bueno, ya para ir cerrando la entrevista, en todo caso, a ver, la pregunta de rigor, ¿por qué los electores deberían votar por María Funk, por el número 20, por el Senador Nacional de Renovación Popular? A esta Cámara. Bueno, invito a que puedan conocer un poco de mi experiencia, de mi expertise, de la parte técnica. Soy una técnica, no soy política. Estoy aquí para poder renovar justamente la política, que no haya la corrupción, atender los casos sociales y especialmente los temas de turismo, que digamos es mi especialidad, turismo, artesanía, y por eso es que invito a todos a marcar las 5R y en la segunda columna rosada escribir en un solo casillero el número 20, la mejor nota. ¿Verdad? Pues el número 20, y sobre todo que esperemos tener suerte, porque realmente el país requiere de nuevas caras en la política nacional, ¿no? Requerimos y necesitamos para recuperar el hoyo en el cual se encuentra nuestro país políticamente, no solamente políticamente, sino también a nivel gubernamental, y porque está también aparentemente infectada la entidad del Estado. Se requiere que a nivel de Congreso puedan implementar o crear leyes que realmente favorezcan a nuestro país, sobre todo desterrar un poco la corrupción que tanto daño nos ha hecho en los últimos décadas, sobre todo, ¿no? Y evitar pactos que puedan llevar creo que el país ya no aguanta más esto, ¿no? Así que, señora María Funk, suerte en su candidatura, lo mejor Gracias. Para usted. Creo que ya el de arriba, Dios, porque siempre se requiere el apoyo de Dios, sí, para finalmente poder que los electores tengan un voto pensado, reflexivo, y sobre todo porque es el futuro, está el futuro de ellos y de sus hijos y sus nuevas generaciones. Claro, exactamente, hay que pensar un poco eso, no hipotecar el voto o no ir a votar sin pensar que luego viene el dolor de cabeza, todos los problemas que hay, pensando, y luego dice, ¿por qué no fui a votar? Pero ya es muy tarde, ¿no? Entonces, es un voto que es un voto reflexivo y pensado. Que no, en todo caso, no deben desperdiciar ese voto, porque ahí puede estar la clave para poder salvar a nuestro país. Y yo creo que si le permites a ese 20% de personas que aún no han pensado en quién votar, creo que para ellos van, y para los jóvenes también. Piensen en su futuro, la familia y todo, por quién van a votar. Y renovación es la garantía en este caso, renovación popular. Muy bien, María Funk, ha sido un gusto tenerla acá en el programa Candidatos 2026 a través de la plataforma Radio Arena TV Digital. Y bueno, ya la vamos a invitar, esperemos ya en otra posición, ya elegida, y hablar pues de la que se va a implementar. Esperemos la mejor de las suertes, así eso es lo mejor que deseamos a todos nuestros entrevistados. Gracias, José. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Okay, muchas gracias. Ya ha sido todo por hoy y volvemos luego de una pausa comercial.
¿Qué tal? Continuamos el programa Candidatos 2026 a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Bueno, continuando, para que conozcan las nuevas caras que están entrando a la política del país, nos acompaña Natalia Alvarado. Ella está postulando al Senado Regional por Lima, o el número 2, o el Partido Unidad Nacional. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, muchas gracias. Saludo a todos los peruanos y saludos a ti. Gracias por la invitación. Muy bien, ya estamos a puertas, a pocos días a que se realice la elección para elegir al nuevo presidente de la República y sobre todo también a los que van a ocupar curules en el Congreso, diputados, senadoras, senadores. Así que es importante la presencia de candidatos a este poder del Estado. Natalia, queremos para conocerte un poco más, cuál es tu desenvolvimiento, tu desarrollo en la gestión pública sobre todo, ¿no? A ver si nos puedes contar. Mira, José, vengo escuchando reclamos de la población que tienen temor y miedo de las personas que van a ingresar a este Senado, ¿verdad? Sí. Tienen temor de que no tengan experiencia, de que no sean conocedores de la realidad. Y yo en este sentido agradezco mucho tu pregunta porque yo quiero darle a la población la seguridad que no es mi caso. Yo traigo experiencia de trabajo. Soy socióloga, investigadora social, pertenezco a la primera promoción de mujeres paracaidistas del Ejército, egresada con una maestría, un doctorado y consultora investigadora de una universidad peruana, el Departamento de Investigación. Entonces he viajado, conozco, he trabajado, justo me estaba acordando ahora, por ejemplo, en un tema de PPP, de planificación participativa por resultados, que es una estrategia de gestión pública para medir los resultados de un préstamo, de una donación que te da alguien y tú ingresas a medir al campo, a verificar que ese dinero se haya gastado de sol a sol y que llegue a las personas beneficiarias. Claro. Entonces he trabajado en salud, he trabajado para el Ministerio de Economía y Finanzas, en estas consultorías, para Proinversión, para el Ministerio de Educación, para el Ministerio de Trabajo, a través de estas investigaciones sociales. Entonces yo traigo una experiencia detrás y con la Cruz Roja, que he sido directora de la Cruz Roja de auxiliares voluntarios y es directora de Relaciones Públicas, traigo la otra mirada de la emergencia, de lo inmediato, incendios, hospicios, destrucción por mano del hombre. Hemos recibido a los cubanos cuando escaparon de Cuba, los hemos recibido aquí en el Perú en la época de Belaúnde, en hospitales, en clínicas, en procesiones. Entonces es un complemento de miradas diferentes, de diferentes perspectivas. Entonces lo que es realidad nacional, lo que es trabajo con comunidades, con gente vulnerable, con personas adultas mayores, con mujeres violentadas, con niños con cáncer, con niños, con mujeres con seropositivas, qué sé yo, lo conozco de cerca. Claro, ahora estamos viendo, bueno, ya te escucho y entiendo que ya tienes todo un cúmulo de experiencia y sobre todo la madurez, ¿no? Que ya le llega a una persona. Madurez básicamente en lo profesional, entiendo. Entonces, como que veo que tiene ese bagaje en todo caso para poder un poco saber qué legislar en el Congreso de la República, en todo caso si la suerte te acompaña y el de arriba también, para que puedas ayudar a cambiar un poco la realidad. Hay muchas leyes que se han aprobado, ¿ok? Pero sin embargo vemos que deben modificarse, es una demanda urgente, ¿no? Entonces, ya de ese punto de vista, ya que has podido identificar que se debe cambiar o que se debe legislar, regular, para que el país pueda salir un poco de esta anomia en la cual nos encontramos. Sí, yo creo que las voces reclaman o hablan algunos sectores de la población de las leyes pro crimen, que yo creo que no es así, pero hay que revisarlas, ¿verdad? Hay que revisarlas. Otro tema es la seguridad, la inseguridad ciudadana.
En eso sí, el partido y el general Roberto Quiabra León la tiene muy clara. Ningún otro candidato tiene claro el esquema y sobre todo de que tú no vas a contratar o no vas a tener consejeros que cada uno te dé una visión. La visión y la estrategia la tiene que tener el candidato, el presidente, y a partir de ahí se dan las directrices y se arma, ¿no?, todo el equipo y todas las directrices para combatir esta inseguridad ciudadana que tiene que estar en los primeros 100 días, no hay otra. Claro, en este caso ya Roberto Quiabra ya es un conocido personaje del ejército, ha sido ministro también de defensa en gobiernos pasados, Alejandro Toledo, lo que recuerdo, pero sobre todo que él también tiene o trae, digamos, toda una experiencia, porque ha sido soldado de la patria, ¿no? Entonces, ¿cuál es su objetivo principal? Más allá del tema de la seguridad ciudadana, que pueda permitir un poco corregir todo este cúmulo de hechos de corrupción, omisiones, que por ahí es uno de los peores males que ha llevado que también el país viva también este tema de inseguridad ciudadana. Vemos leyes que, digamos, generan y apoyan a la medida ilegal, digamos, ¿no? Pero ya a nivel de gobierno, en el caso Roberto Quiabra sea presidente de la República, ¿qué fomentaría principalmente con los congresistas que puedan ser elegidos de su partido? Mira, yo lo que en las reuniones que hemos tenido lo tenemos muy claras, y cuando a él también lo entrevistan y le dicen, ¿qué vas a hacer con tal corrupto? ¿Con esto lo vas a despedir? O sea, ¿quién lo eligió? Empecemos por ahí. ¿Y por qué lo eligieron? Porque sabiendo lo que hace, lo sigue teniendo ahí. Entonces vamos a las cabezas. Y una fortaleza que tiene Quiabra, que yo diría que es el mejor candidato de los 36 que hay para ser el presidente del Perú, es su honestidad, su transparencia, su firmeza, su seguridad, y que no le temblará la mano para dar disposiciones duras. ¿Por qué? Somos un país, el único partido que ha hecho alianza. O sea, desde ya, ¿no? Estar con 3 partidos es como una familia, ¿no? Suceden hechos, roces, qué sé yo, pero hemos salido adelante con las fortalezas de cada uno. Y un partido que no ha pedido dinero y nos ha instruido a nosotros de no recibir nada. Entonces, si tú no tienes ningún préstamo, no tienes ninguna deuda. Claro. ¿No? Esa es una gran fortaleza que tiene. Entonces, él va seguro de lo que tiene que hacer porque no le debe nada a nadie. Claro, vemos también en los últimos tiempos, cuando hubo ese conflicto con José Girí también, y algo que también anterior a él, la posibilidad de que sea presidente del Congreso Quiabra, justamente porque era uno de los congresistas con mayor reputación, ¿no? Y da esa garantía, esa fortaleza. Y es más, ahora último también. Pero entendemos que también hay fuerzas políticas que también ya están enquistadas y tratan que personas o políticos que puedan cumplir sus funciones de manera transparente, objetiva, y no alinearse a grupos de poder para mantenerse yendo ahí el status quo, no, digamos, como que no recibe respaldo de estos grupos mayoritarios, ¿no? Entonces, eso también es un reflejo importante del candidato Roberto Quiabra. Sí, mira tú, qué interesante. Es mi hipótesis, ¿no? Porque hemos conversado con él nos ha contado, ¿no?, a los candidatos que le han tocado a la puerta, ¿no?, para que sea presidente, ¿no?, para que reemplace a Dina, para que reemplace a Lerí. Incluso estando él de campaña en Piura, lo llamaron por teléfono, ¿no?, para que sea el próximo presidente. Pero yo creo que estos vientres de alquiler, estos partidos, entre comillas, lo buscaron para hacer una jugada que él no aceptó, ¿no? Porque lo proponían para la mesa, ¿no?, directiva,
de repente no había consenso y no salía él, salía otro elegido y perdía la candidatura, ¿no? Y no era ningún... Pero él como que le siguió la corriente, creo yo, y estamos donde estamos, ¿no? Claro, bueno, es importante. Bueno, es necesario también cambiar un poco la política en nuestro país. Es muy importante que los peruanos en capacidad de voto, pues elijamos a las personas que puedan representarlos y sobre todo este próximo 12 de abril, domingo 12 de abril, finalmente hagan un voto muy reflexivo. Entonces, bajo ese argumento, bajo ese contexto, en todo caso me gustaría, Natalia, que le digas a los electores de esta Cámara, por favor, ¿por qué deben votar por ti? ¿Qué es lo que ustedes, o en este caso tú, Natalia Alvarado, ofreces en caso de llegar a obtener un curul en el Congreso de la República? Queridos peruanos, sobre todo a las mujeres, me dirijo a las mujeres que somos fortaleza, que somos resilientes, que somos líderes, que podemos sacar el país adelante como lo hacen las mujeres del vaso de leche, de las ollas comunes, y somos cabeza de hogares y tenemos que trabajar fuera y también trabajar dentro y ser psicólogas y ser choferes, etc. Mujeres, confíen en mí, yo llevo experiencia, soy una senior ya. Y traigo la experiencia del trabajo, de la investigación, de conocer las vulnerabilidades del país, las potencialidades, y vengo a ofrecer toda mi experiencia en esta etapa si ustedes me dan su voto y su confianza. Voy por Senado Regional número 2, Partido Unidad Nacional. Muy bien, Natalia, y algo que me ha llamado la curiosidad, has mencionado el senior, ¿no? El senior. Entonces, el senior, ¿qué es lo que identifica a la persona como senior para que la identifiquen? A ver, ¿senior qué significa? ¿Experiencia? Senior, ¿Madurez? Experiencia, madurez, edad, que lleva la experiencia, la madurez y la juventud, porque ya a cierta edad a las personas se miden a través de 3 niveles. La edad cronológica, la edad biológica y la edad funcional. Y nosotros estamos en una edad funcional fabulosa porque tenemos todo ese bagaje de conocimiento con ese espíritu y esa fortaleza que nos lleva adelante a luchar por el país. Y antes de terminar la entrevista, bueno, su mensaje me ha traído a colación otro tema. Vemos que en los últimos años ya hemos visto que las entidades del Estado están ubicando a muchos personajes jóvenes bajo ese contexto que, bueno, hay que darle opción a la juventud, me parece bien. Pero hay un principio en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, el general Quiabra, él lo tiene bien claro, debe tenerlo bien mapeado ello, en el sentido que para comandar, dirigir una entidad, una unidad, en este caso del Ejército, o entidad del Estado, se requiere también esa experiencia del personal de carrera que pueda asumir los liderazgos y con la madurez necesaria pueda asumir los cargos. Hemos visto que hay muchas entidades del Estado, una que depende sobre todo del Ministerio de Economía y Finanzas, en la cual los que están dirigiendo la entidad, sin desmerecer a los jóvenes, sí, son gente que tiene pocos años de servicio y sin embargo la gente que tiene mayor experiencia, mayor conocimiento, los tienen relegados. ¿Por qué crees tú que está ocurriendo eso cuando en otras entidades como el BCR también respetan la meritocracia, las personas con mayor experiencia, madurez, y crees que es parte también del éxito de esta entidad, del desarrollo de las entidades castrenses, de la Policía Nacional, también debería aplicarse en las entidades del Estado un poco para garantizar el óptimo funcionamiento, mayor objetividad, mayor fortaleza? ¿Qué pueden opinar al respecto? Mira, eso mismo sucede en la actividad privada. Se está dando oportunidades a los jóvenes porque hay tal cantidad de egresados de las universidades, ¿no es cierto? Parece que hay mucha más oferta que demanda, claro, y se les está dando a estos jóvenes con poca experiencia y con errores. Claro. Como tú lo dices, errores. Eso. Deberíamos de juntar, o sea, eso es otra pretensión que me gustaría llevar al Senado y conversar, ¿no? Hay en un consenso legislativo de que se tiene que unir la experiencia de los seniors, ¿no?, con la juventud. Ese es un binomio maravilloso para sacar adelante hasta que ese joven, ¿no?, tú lo puedas soltar porque ya prepararlo, proyectarlo. Así es. Claro. Pero tú no puedes dejar
o evitar de tener ese maravilloso personal que tiene cuánto bagaje de conocimientos y experiencia y tú mandarlo a su casa. O sea, sobre todo si es funcional la persona, ¿no? Entonces tú tienes que combinar ese potencial con esa nueva experiencia y sacar nuevos líderes. Natalia, ¿tú crees que este escenario que en los últimos años, no solamente años, en las últimas, de repente décadas, un poco más de una década, esto lo han creado también grupos de poder, también metidos en la política, para poder manejar a estos muchachos, para que digan sí señora, cosas que no están bien, y para sacar provecho del Estado? Es un tema delicado. A nivel de prensa nosotros estamos haciendo trabajo de investigación, pero es algo que hemos descubierto, ¿no? Y, bueno, lo tenemos claro y no lo mencionan. Entonces, Roberto, que ahora entiendo que debe tener claro este tema para poder parte de cambiar esta situación que está aquejando a nuestro país. Claro. Es algo así como lo que sucedió con Yeri, ¿no? Con Yeri, que decían, pero sabían que era joven, que no tenía experiencia, entonces ¿por qué lo eligieron? Y de repente por ahí va, ¿no? O sea, tal vez fue un pacto perverso por abajo y había ciertas manipulaciones, qué sé yo, pero claro que se da, y más que estamos viendo estos vientres de alquiler que solamente están en el poder por beneficio propio para sus empresas, para los allegados. Sí. O sea, es muy comprensible de que utilicen, ¿no?, a ciertos jóvenes para poder manejarlos. Sí. Muy bien, Natalia. Bueno, si queremos llegó a ese tema, no lo voy a tocar, pero me gustó, y no sé, viene el término senior, y creo que es importante. Yo rescato algunas posiciones de candidatos de algunos partidos políticos respecto a situaciones que están pasando en el Estado y que lo reconozcan, y que también, porque la mejor manera es poder identificar los puntos débiles para poder superar y fortalecer o eliminar. Así que por esa parte yo me gusta esa idea. Y te quiero comentar ya para terminar la entrevista, Natalia. Yo conocí al general Roberto Quiabra en una ocasión en la frontera entre Perú y Chile, en Santa Rosa, en Tacna. En una ocasión yo recuerdo que fue un tema casual y estaba viajando a Paraguay con su hijo, ¿no? Y me pareció una persona sencilla, ¿no? Fue la última ocasión que tuve la oportunidad, pero lo identifiqué porque había sido ministro de Defensa del gobierno de Alejandro Toledo, si no me equivoco. Pero lo identifiqué porque era un personaje público y la saludé, una persona sencilla. Tuvo un problema y finalmente se superó el problema y siguió su ruta hacia Chile, creo que se iba a Paraguay, no sé, pero estaba con uno de sus hijos. Así que quería aprovechar para comentar esa anécdota, ¿no? Así que le mando mis saludos al general. Sí, muchas gracias, porque el general Quiabra es un hombre sencillo, inteligente, honesto, transparente, estratega y gobernará con firmeza. Muy bien, Natalia. Mucha suerte. El 12, esperemos que cambie los nuevos rostros en el Congreso de la República que requiere urgente en nuestro país. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, así que Natalia, muchas gracias. Y terminamos el programa Candidatos 2026 por el día de hoy a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital, y nos vemos en una siguiente oportunidad. Nos vemos.